oportunidad de conocer el Evangelio a través de la proclamación, de la predicación, como lo que estamos haciendo hoy aquí, para que el hombre a través de escuchar el Evangelio pueda tener fe en el sacrificio de Jesucristo y a través de eso sea libertado del pecado. Pero como decía el hermano Oreste y nos lo hacía ver, ¿qué significa estar en pecado? A veces el hombre no lo entiende. Entonces, vamos a tener que explicarlo para que el hombre lo entienda más y sepa de qué lo está librando el Señor en este presente siglo malo. Y así podamos apreciar mejor la salvación, los que ya somos cristianos, y los que no, podamos tener la amabilidad de buscar la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice lo siguiente. Hay dos clases de vida que el apóstol Pablo presenta como dos naturalezas, y por eso es que a veces hay grupos que se confunden. ¿Ok? No es que nosotros tengamos dos naturalezas, no. Sino que el apóstol Pablo ilustra las dos clases de vida como si fueran dos naturalezas, en la que se puede, o el hombre escoge vivir. Dice Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, la nueva vida. Ahora el 6, porque el ocuparse o estar habituado a la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora el 9. Mas vosotros no vivís, aquí es la exhortación para los cristianos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios o de Cristo, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de vida, o el Espíritu de gracia vive en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Dios, a la familia de Dios. Esta es una característica. Esta es una marca de quien es hijo de Dios. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, ahora vamos a explicar eso, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en quién? En vosotros. Amados hermanos, el primer punto para desarrollar es ¿por qué no debemos vivir según el apóstol Pablo en la carne? Porque dice de que el ocuparse de la carne es muerte. Vamos a explicar la palabra muerte porque hoy en día me da a veces también tristeza de que ya no se está entendiendo bien la palabra muerte. Algunos ya lo están viendo solamente como un descanso o que no hay memoria en la muerte. Porque la palabra muerte quiere decir de que ya uno no hay vida, hay ausencia de vida. En cierta parte parece sí, pero en otra parte no es la verdad absoluta. La palabra muerte en el idioma original, tanto en el hebreo como en el Nuevo Testamento, significa separación. Voy a citar Isaías 59, 1 y 2. ¿Qué hacen los pecados? Isaías 59, 1 y 2 dice, vuestros pecados han hecho ¿qué? Separación. División, separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Muerte significa separación. O sea, ya no estoy viviendo conforme a la comunión de Dios.
Ya no estoy en luz. Estoy para Dios durmiendo. O sea, estoy en un sueño profundo en cuanto a las cosas espirituales. Pero estoy vivo para desarrollar mis propias satisfacciones personales, mis propios logros personales. O estoy viviendo como un hombre natural. Que ahorita vamos a explicar qué significa vivir en la carne o en los deseos de la carne. Pero ahorita mismo estamos hablando de por qué no debemos ocuparnos en la carne. Porque trae muerte, separación. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del bien y del mal, porque en ese día murieron. Nosotros sabemos que ese día murieron. Aunque murieron físicamente, ¿cuánto? Duraron 900 años para morir físicamente, pero ese día murieron. ¿Por qué murieron? Dios los separó. ¿Cómo los separó? Los sacó de la presencia de Él. Cuando el hombre es separado de la presencia de Dios, sencillamente está privado, ajeno a la vida de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Vamos un momentico, hermanos, para que vean estas historias que la Biblia cuenta, para que el hombre no caiga en esta vida viviendo como un hombre natural. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Y Él nos dio vida, ¿quién? Jesucristo, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? En los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora, ¿por qué? Andábamos siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es lo que trae la muerte? ¿Qué es lo que trae el pecado? ¿Qué es lo que trae la carne? Que separa de Dios. Aunque usted asista a la iglesia. Aunque usted tenga una vida material próspera. Aunque tenga salud física. Porque esta gente aquí en Efesios no estaban muertos físicamente. Ellos vivían. De hecho, ahí el texto dice, ellos vivían. Andaban, compraban. Hacían comercio, vivían. Pero estaban muertos según Dios en sus delitos y pecados. Exactamente, estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaban apartados de Dios. ¿Cuál fue la decisión que los llevó a ese estado de muerte, de caída de la gracia? Porque estaban destituidos de la gracia. Porque esa es la paga del pecado. Aquí es donde quiero aterrizar. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Esa es la sanción divina para los que se ocupan o están habituados para vivir en el pecado. Es la muerte. Y quiero decirles que la parábola del hijo pródigo lo ilustra bien. Y esto, según me gusta, porque el hijo menor le dijo: padre, quiero vivir, dame la herencia, quiero vivir como a mí se me antoja. Y esa es la característica del hombre que quiere vivir sujeto a sus deseos. No quiere estar sujeto a la voluntad del Padre. Y eso fue lo que le hizo el joven. Ahora, me alegra también, no es que me alegre, me encanta porque aprendo algo, porque cuando comienza el hombre a practicar el pecado, según Génesis 8:21, desde su juventud, no es que nosotros, como algunos hermanos, inclusive, me duele que hayan hermanos pensando esto, de que nosotros tenemos una naturaleza corrupta, que viene de Adán y Eva. Hermano, eso no es doctrina bíblica. Eso no es doctrina bíblica. La Biblia habla de que cuando el hombre, no es ni siquiera doctrina bíblica, ni tampoco es la definición bíblica del pecado. Porque, ¿qué es el pecado?
Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice que el pecado, se lo estoy citando de memoria, el pecado es la infracción de la ley. Porque todo aquel que practica el pecado infringe también la ley. El pecado no es algo que yo recibo como una enfermedad o como una falencia congénita, una herencia congénita de los genes. O eso no viene en una información genética, científicamente. No, hermano, eso no lo trae los cromosomas, eso no lo trae ni siquiera las células, eso no lo trae. Porque el pecado es una decisión de la voluntad. ¿Sabe qué quiero decirle, hermano? Yo no sé por qué a veces nos dejamos seducir de estas doctrinas. ¿Por qué? Porque queremos justificarnos y no queremos aceptar delante de Dios nuestra falta y nuestra responsabilidad delante de Dios cuando fallamos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando nosotros no aceptamos el pecado, no lo aceptamos, no confesamos nuestro pecado, Dios no va a ser fiel y justo en perdonar. Pero si tú confiesas, entonces Dios es fiel y justo. Porque ve tu arrepentimiento, entonces Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿Sabes por qué el pecado no se puede heredar, hermanos? Porque no es la definición bíblica. Porque el pecado nace de los malos deseos. Y cuando la Biblia habla de la carne, no habla del cuerpo mortal, no habla del cuerpo físico. Porque el cuerpo físico no es malo. El cuerpo físico también puede ser templo del Espíritu Santo. ¿Qué es la carne? Ahora vamos a explicarlo. La carne son los deseos que nosotros hemos desarrollado mientras estamos en este cuerpo, que nos apartan de Dios. Eso es la carne. Ahorita lo vamos a explicar. Porque el ocuparse. Miren que en la misma apóstol Pablo, versículo 6, el mismo apóstol Pablo explica que es la carne. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es la carne? Es ocuparse en ella. Le voy a decir el camino que el hermano del Señor explicó sobre qué es la carne. Dice que cuando alguno es atraído y seducido es por su propia concupiscencia. La Biblia nos dice que es por causa de una enfermedad o un problema en el momento de la concepción, no sé cómo llamar esto, o el espíritu suyo. Ok, entonces fíjese que ni siquiera por eso, ni siquiera por Satanás, porque también Santiago dice que si tú lo resistes, él huirá. También la Biblia nos habla de que podemos usar la armadura de Dios. Entonces, hermanos, no nos dejemos permear la fe, ni nos dejemos sacudir. Entonces, ¿qué es la carne, hermano? Es ocuparse en ciertos deseos que hemos venido desarrollando desde la juventud. ¿Cuáles son esos deseos? Son contrarios a la voluntad de Dios. Deseos como, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19. En lo que antes vivíamos, mire que lo dice, antes vivíamos. Jesús lo habló, y a mí me encanta que la Biblia sola se explica. Jesús lo habló de que, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Dice del corazón que no ha sido transformado. Eso es lo que dice Jesús. Yo le creo a mi maestro, porque él es el maestro o rabí. Gálatas 5:19. Miren que el apóstol Pablo explica qué es la carne. Y manifiesta son las obras de la carne, que son estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales el apóstol nos amonesta, como ya lo hemos dicho,
que los que practican, miren que es una práctica, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren que es una práctica, es un estilo de vida, nada tiene que ver con que hayamos nacido con una naturaleza pecadora o corrompidos, no tiene nada que ver con eso. Es una práctica, ¿sí? Es un compromiso que nosotros mismos nos hemos vinculado con ese estilo de vida, porque como dice, así lo hemos recibido de pronto en la tradición del mundo. Por eso dice el apóstol Juan que no amemos al mundo, ni las cosas que en el mundo hay. ¿Por qué? Porque esas cosas no las puso Dios. ¿Cuáles son esos deseos? Pues ahí el apóstol lo explica. ¿Sí? Lo explica. Muy bien. Ahora, ¿por qué debemos apartarnos de este estilo de vida? Porque dice el versículo 7. Porque si usted continúa, Romanos 8:7, si usted continúa en ese estilo de vida, usted es enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué es enemigo de Dios? Porque dice el versículo 7, porque no te sujetas a la ley de Dios, ni tampoco puedes, porque estás ocupado en vivir de esa manera. ¿Y qué dice la Escritura de la característica de la carne? No se sujeta a Dios, no ama la palabra de Dios. Él puede leerla, hermano. Él puede inclusive hasta dar un criterio bíblico. Él puede saber la Escritura. Es más, puede citarla. Mire, el pecado no solamente tiene que ver con el cuerpo, porque también hay algo más para que ustedes lo lleven en su memoria. Yo sé que Dios no solamente me ha dado a mi entendimiento, a todos ustedes le ha dado entendimiento de la Escritura, para que sigamos en la verdad. Hermano, mire, si el pecado solamente se habla de este cuerpo mortal, o de este cuerpo, Satanás no olvida pecado. También hay pecados espirituales. ¿Y cuál es el pecado espiritual? El orgullo. Ese fue el pecado que tenía Satanás, de no reconocer la voluntad de Dios, de no querernos sujetar a la voluntad de Dios, porque tenemos una opinión más alta de nosotros mismos que la palabra. Exactamente, la rebeldía. Mire, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y eso es lo que el consejo que nos da el proverbista, el hombre más sabio. Porque cuando nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que lo que Dios nos dice, entonces cuando usted lee un texto y usted sabe que el texto le está diciendo que necesita hacer un cambio, ¿sabe qué hace usted? En vez de aceptar la palabra de Dios, usted lo interpreta a su propia conveniencia. No para salvación, sino como dice el apóstol Pedro, lo torcemos para nuestra propia perdición. Para concluir, hermanos, ¿cómo vencer la carne? ¿Cómo la vencemos? Aquí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 25. Para no irnos tan lejos. Romanos 7, 25 dice: gracias doy a quién, a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Decía el apóstol Pablo, mas cuando uno está en el viejo hombre, porque no debe haber dicotomía entre nosotros, hermano, no debe haber separación. Porque miren lo que dice el versículo 1. Versículo 1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Ese pasaje que leí en el 7:25, pareciera que dijera de que nosotros tenemos una lucha, o que todavía estamos viviendo en la carne. No, hermano, no. Cuando dice ahí que con la carne, quiere decir que el que no se sujeta a Dios va a tener problemas con servirlo. Pero si usted, hermano, se entrega a la voluntad del Espíritu, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Por qué le digo esto? El apóstol Pablo no se puede contradecir. Vamos al 6, 1 y 2. 6, 1 y 2. Ahí mismo, sí, Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos a esto? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. El apóstol responde: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren que no hemos traído una naturaleza, porque podemos contar con ella. ¿Cómo contamos con ella? Usted decide. Usted decide si se entrega a la gracia que Cristo da, que Dios trajo a través de Cristo. Reciba esa gracia y huya de las pasiones juveniles que nos hacen caer, que nos hacen reparar, que nos llevan por otros senderos que no aprovechan la vida que Cristo da. Porque los que deciden vivir según la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni pueden agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es hacer morir. ¿Y cómo la hacemos morir? El apóstol Pablo dice cómo ahí. Vamos a leerlo aquí mismo. Versículo 3, Romanos 6, 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros, a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, lo que no pudimos hacer en la antigua vida, lo que no pudimos lograr en esa vida, lo que no pudimos hacer bajo nuestra propia fuerza, nos entregamos al proceso de Dios. Porque así es que yo veo ahora el Evangelio. El Evangelio es un proceso donde yo me entrego a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo, a través de su palabra, me vaya renovando mi mente, de tal manera que me ayude a cada vez conformarme más a la voluntad de Él y menos a la voluntad mía. Por eso es que dice el apóstol Pablo que ya no vivía Él. Y tenemos que seguir trabajando hasta que ya no vivamos nosotros. Y que usted, a través de la luz que el Evangelio da, pueda vencer. ¿Cómo vencemos? Arrepintiéndonos cada día. ¿Cómo podemos vencer, hermano? Tomando primero este primer paso. Porque para mí el bautismo es un primer paso, donde le garantizamos que Dios va a comenzar un proceso con usted, un proceso de salvación, donde Dios va a contar con esa vieja vida en usted, le va a dar una nueva conciencia, porque en el bautismo alcanzamos una nueva conciencia, la limpieza de nuestros viejos pecados. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora en nueva vida. Andemos en nueva vida. No hay otra forma de andar en nueva vida. Quiero que se lleve estas palabras. Puede que usted haga una reforma de vida y puede que tenga una vida moral, pero esa no es la justicia que Dios quiere que usted alcance. Porque esa justicia, usted se gloria en su propia fuerza. Puede que usted tenga un buen matrimonio, pero esa no es la justicia que Cristo vino a darle.
la justicia que Dios vino a darle en Cristo Jesús, que usted crea en el Evangelio y que se apoye en Dios, para que sea Dios que ponga su Santo Espíritu en nosotros. Y dice, si no tenemos ese Espíritu, no tenemos la marca y la seña de Dios. Eso es lo que leímos en Romanos. De animo. Esto es lo que se llama la fe. De creer de la palabra de Dios y creer que el Espíritu Santo es otorgado a que lo obedece. Y si el Espíritu de Cristo mora en vosotros y vivimos según el Espíritu, entonces en verdad hemos muerto a la carne. Eso es lo que dice. Y las obras del Espíritu se van a manifestar, empezando por el amor. Eso es. Que Dios lo continúe bendiciendo. Amén. Y si hay alguien aquí que quiere iniciar este paso de salvación, hoy es el día. Importante es. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ya ustedes saben.